Bienvenidos a todos los que se vayan conectando en este momentito. Mientras estamos aquí con el Padre Marcelo, saludamos desde acá. Un gusto a todos. Y mientras se van conectando algunos, vamos a ir cantando. Vamos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos a alabar al Señor con panderos y guitarras. En la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos. Así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios. Maravilloso se ve el pueblo de Dios. Pero qué chévere se ve el pueblo de Dios. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Un cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir. Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir. Alabando, hermano, alabando. Alabando, hermano, alabando. Alabando, hermano, alabando. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Oh, hay que nacer el agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Dame del agua que brota para la vida eterna. Dame del agua que brota para la vida eterna. Del agua que le diste a la mujer samaritana. Del agua que le diste a la mujer samaritana. Dame del agua que brota para la vida eterna. Dame del agua que brota para la vida eterna. Del agua que le diste a la mujer samaritana. Del agua que le diste a la mujer samaritana. Y hoy es un día de encuentro para los que estamos dando los primeros pasos. Hoy es un día de encuentro para aquellos que estamos caminando y viviendo en el Espíritu de Dios. Por eso, anímense a poner en esos comentarios de qué comunidad, de qué localidad son. Y nos damos la bienvenida en esta tarde de encuentro con la palabra de Dios, que es la que viene a afirmar nuestra fe, a que demos pasos más firmes. Por eso, gracias doy a Dios porque tú estás aquí. Gracias doy a Dios porque tú estás aquí. En nombre de mi Señor la bienvenida te doy. En nombre de mi Señor la bienvenida te doy.
Dios está aquí, Él te estaba esperando. Dios está aquí, Él te estaba esperando. En nombre de mi Señor, la bienvenida te doy. En nombre de mi Señor, la bienvenida te doy. De la misma iglesia tú eres, si siguiendo al Espíritu estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano, mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano eres ya. Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego espiritual. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego pentecostal. Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya el Espíritu de Dios. Y si el pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va bajando ya el Espíritu de Dios. Y si el pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va bajando ya el Espíritu de Dios. Y si el pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va bajando ya el Espíritu de Dios. En esta tarde vamos a orar juntos. Vamos a ir a clamar al Espíritu de Dios, a decir: ven Espíritu Santo, ven sobre esta tarde, ven sobre nuestros corazones, ven a nuestras vidas, ven y llénanos, Espíritu de Dios. Ven a nosotros, Espíritu Santo. Sopla en esta tarde sobre cada uno de nosotros, los que vamos a estar conectados. Sopla, Espíritu Santo. Abrimos nuestro corazón para recibir tu gracia, para que sea un nuevo Pentecostés en esta tarde, donde vamos a estar conectados, donde vamos a estar orando juntos. Bendito eres, Jesús, que tu Espíritu Santo tome esta conexión, tome este internet, que sea un gran espacio para el encuentro, que sea un gran espacio para que sea un gran Pentecostés. Por eso, Espíritu Santo, ven a nosotros. Ven, Espíritu de Dios, ven y llena, Espíritu Santo, este lugar. Ven, Espíritu Santo, ven, muévete, fortalécenos, Espíritu Santo, llénanos con una gran unción. Unge en esta tarde en especial al Padre Marcelo, que va a acompañarnos con esta enseñanza. Unge esta conexión. Úngenos de tal manera que tu Espíritu Santo nos revele cosas nuevas, nos traiga la verdad, que tu Espíritu Santo nos lleve al corazón de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, te necesitamos. No hay nada que podamos hacer. Ven, Espíritu Santo, a tocar nuestro corazón, nuestra memoria, nuestro entendimiento, nuestros sentidos. Ven, Espíritu Santo, como ese día glorioso de Pentecostés, como ese día glorioso en el cual hemos recibido nuestro Pentecostés personal, ese momento en el cual fuimos tomados por tu presencia y todo cambió para nosotros. Nuevo comienzo, nuevos pasos, nueva forma de ver, de hablar, de actuar. Ven, Espíritu Santo, y vuélvenos a seducir, vuélvenos a enamorar del Señor, vuélvenos
a enamorar de los lugares donde podemos encontrarlo a Él. Ven Espíritu Santo, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras en este día, para que podamos fortalecernos, para que podamos recibir tu voluntad, tu palabra a través de las Sagradas Escrituras. Sí, Señor. Abre nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, nuestra memoria bíblica, todo aquello que fuimos aprendiendo, todo aquello que alguna vez nos dijeron, y eso nos sorpréndenos con cosas nuevas. Aquí estamos, Espíritu Santo, y queremos ser dóciles a tu querer. Háblanos al corazón y nosotros queremos, con nuestro oído de discípulo, escuchar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Nos encomendamos a vos, María. Encomendamos al Padre Marcelo, que en esta tarde nos va a conducir a profundizar estos primeros pasos. Por eso, Virgen María, la vocación de la guadalupana, te consagramos esta transmisión y aleja toda acechanza del enemigo, aquello que no nos permita estar conectados, aquello que nos distraiga, aquello que nos saque del eje de estar en el corazón de Dios. Por eso, Dios te salve María, llena eres de gracia. Llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenido, Padre Marcelo, a compartir esta tarde con nosotros. Todos los que te están conectando, seguramente muchos de ellos están dando los primeros pasos en esta vida en el Espíritu y creciendo en esta espiritualidad, en esta fuerza que tenemos como corriente de gracia de la renovación carismática de nuestra diócesis y también de la región y de otros lugares seguramente que están conectándose. Así que, Padre, te dejamos este tiempo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias también a todo el equipo coordinador diocesano de la renovación carismática de la diócesis de Río Gallegos por esta invitación a poder compartir con ustedes, especialmente con aquellos que están dando los primeros pasos en el crecimiento, en la formación, en esta espiritualidad tan rica que tiene nuestra iglesia, que es la renovación carismática católica. Seguramente ustedes fueron descubriendo muchas cosas, fueron descubriendo distintas formas de caminar, distintas formas de ir creciendo en la vida espiritual, en la vida de la gracia, ¿no? Bueno, es un poco vivir ese enamoramiento, ese primer amor, ese primer deseo, esas primeras ganas de querer seguir y de servir al Señor de una manera más fuerte, de una manera más profunda. Así que para todos aquellos que están dando estos primeros pasos, que Dios realmente los bendiga, los acompañe, los siga fortaleciendo con la gracia del bautismo en el Espíritu, de la efusión en el Espíritu que han recibido a través de esa oración tan bonita que tenemos y tan profunda y sencilla, por otro lado, de la efusión del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces un poquito nuestro encuentro de hoy. Primero entonces aclarar por ahí que esto está pensado para aquellos que están dando esos primeros pasos después de un seminario de vida
en la espiritualidad y en las distintas cosas que tiene la renovación carismática católica y que en definitiva tiene la Iglesia, ¿no? Porque no somos una célula separada o un organismo separado de la Iglesia, sino que somos miembros, somos parte y somos en la Iglesia, ¿no? La renovación carismática nace en la Iglesia y es para la Iglesia. Eso no tenemos que tenerlo, no tenemos que olvidarlo, tenemos que tenerlo siempre presente para evitar a veces desviaciones o absolutizar solamente nuestro grupo, nuestra espiritualidad, sino que justamente es para enriquecer a la Iglesia, ¿no? Así como un miembro del cuerpo es necesario para que el cuerpo funcione bien, y son todos distintos, va a decir el apóstol Pablo, la renovación carismática es uno de los miembros que tiene hoy la Iglesia y que, bueno, es necesario también para que este cuerpo funcione bien, el cuerpo de Cristo en definitiva. Bueno, hecha esta aclaración, ustedes fueron trabajando distintas formas, distintos temas en esta formación y en este camino para continuar con los pasos. Hoy será un paso más y espero que les ayude y que les sirva. Un poco Gustavo me planteaba esta preocupación y haciendo también una conexión con lo que venían desarrollando de los temas anteriores, especialmente la última charla que tuvo Mimi acerca de las tentaciones, tratar de descubrir la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, ¿no? No solo la palabra de Dios que recibimos internamente, porque Dios nos habla a todos, nos habla en la conciencia, nos habla en el corazón, nos habla en los sentimientos, nos habla a través de distintas funciones, sobre todo por medio del Espíritu Santo, es decir, Dios siempre nos está hablando, siempre está dirigiendo su palabra. Entonces, que podamos descubrir también no solamente esa dimensión del hablar de Dios, del revelarse de Dios, sino también que podamos descubrir su palabra a través de la Sagrada Escritura, es decir, a través de la Biblia, ¿no? Seguramente tendremos en nuestra casa una Biblia, aquí yo tengo esta, que es el libro del pueblo de Dios, que es una versión argentina de la Biblia, y la que usted tenga en su casa, mejor si es y debería ser alguna de las traducciones católicas, porque si bien a veces hay cuestiones que no vamos a entrar en ese detalle, porque obviamente estudiar lo que es la Biblia propiamente no se puede hacer en 40 minutos, pero es conveniente que por las traducciones y la teología, la antropología y la filosofía que está detrás de la traducción y de nuestra fe, es apropiado y necesario que sea una traducción hecha por la Iglesia Católica y aprobada por la Iglesia Católica, ¿no? Así que bueno, si no la tienen, les aconsejo que la puedan comprar, que la puedan adquirir, cualquier traducción de la Iglesia Católica que tengamos de las Sagradas Escrituras de la Biblia, ¿no? Bien. Entonces, a partir de esta preocupación de cómo conectarnos, cómo crecer en nuestra vida espiritual, la idea es poder plantear y poder dejarles la inquietud a que puedan enriquecer la vida de gracia, la vida de fe, la vida de crecimiento de cada uno de nosotros en ese contacto, en este vínculo, en esa oración que va a ser cada vez más profunda a través del contacto con la palabra de Dios, ¿no? Vamos, para guiarnos, a ir viendo unas imágenes, unas diapositivas a través de un PowerPoint, que después seguramente Gustavo se los va a hacer llegar, que nos van a ayudar a mantener un hilo conductor en cuanto a este tema de la Sagrada Escritura, ¿no? Yo no estoy viendo la primera imagen, pero supongo, no sé si ustedes la están viendo, ¿no? La idea entonces es poder descubrir la palabra de Dios en la vida del creyente, ¿no? Todos nosotros somos creyentes. Todos nosotros tenemos este llamado, esta gracia de Dios a creer, porque en algún momento lo hemos buscado, ¿no? Entonces, la misma palabra de Dios nos dice acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia, que para nosotros es lámpara y es camino, ¿no? Es luz, es fuerza, es martillo, es espada. El Salmo 119 nos dice, tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos y luz para mi camino, ¿no? Entonces siempre la palabra de Dios, siempre ese contacto, ese buscarlo a Dios en la Biblia, para nosotros va a ser crecimiento, va a ser poder
crecer en la vida espiritual, en la vida como creyente, en la vida de gracia, ¿no? Es poder descubrir que Dios siempre nos está hablando, siempre nos está regalando de su gracia y de su bendición. Si podemos pasar a la segunda diapositiva, que no sé si ustedes las están viendo. En todo caso, si alguien me da un datito o me dice, o Gustavo, si total, esto estamos en familia, ¿no? Me dicen si la están viendo o no, si se están saliendo o no. Seguramente aquellos que están dando los primeros pasos habrán escuchado acerca del documento de Manila, y seguramente les habrán dicho un poco en qué consistía este documento de Malinas. Y si no, sería bueno que le puedan preguntar a sus servidores, a sus coordinadores, del por qué la importancia de este documento para nuestra renovación carismática católica, ¿no? En ese documento, uno de los primeros que tiene la renovación carismática, acerca de la palabra de Dios, dice lo siguiente, que es esa segunda diapositiva. Uno de los frutos más importantes de la renovación carismática católica es un profundo amor a las Sagradas Escrituras, ¿no? Es decir, cuando recién comenzaban a hacer la renovación carismática y llamaba mucho la atención la forma de orar, la forma de encontrarse con Dios, la conversión profunda que se producía en el creyente, se trató de delinear, de poder ver cuál era el sentido de la renovación carismática en la iglesia, cuál era el objetivo de la renovación carismática, y bueno, y se fueron dando estos distintos encuentros y se fue plasmando en estos documentos, y uno de ellos es este que le digo, que es el documento de Malinas, ¿no? Entonces, lo primero que dice al momento de describirnos es que la renovación carismática genera en el creyente un profundo amor a la Sagrada Escritura, y eso es una realidad, especialmente tal vez para aquellos que hoy son sus coordinadores, para aquellos que dieron ya hace tiempo sus primeros pasos, había y estaba muy presente ese amor a la Biblia, a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios, ¿no? A querer leerla, a querer estudiarla, a querer comprenderla, a querer saber más, a orar con la palabra de Dios. Era muy difícil no ver a algún hermano siempre que llegaba al grupo de oración con su Biblia, que dedicaba tiempo a la oración a través de la Biblia, levantarse tal vez más temprano para poder leerla, para poder estudiarla, para poder leer los comentarios, y era como lo cotidiano, era lo común. Hoy, lamentablemente, eso también se viene perdiendo, ¿no? Y yo los invito a que podamos nosotros ser impulsadores de esto, que podamos realmente crecer en este vínculo con la Sagrada Escritura, en este vínculo con la Biblia. Para eso es necesario, como decía, prepararse, es necesario un curso, la Biblia es accesible, no hace falta pagar curso, ¿no? Incluso si nosotros podemos leer en nuestra propia Biblia, tenemos introducciones a cada uno de los libros de la Sagrada Escritura, tenemos una explicación general, en muchos casos algunas traducciones tienen índices temáticos o diccionario incluso, es decir, en nuestra propia Biblia tenemos el curso como para que podamos adentrarnos a todo lo que es el mundo bíblico, ¿no? Retomando lo que decían de nosotros y quedó plasmado en el documento de Malinas, es que en la renovación, en los creyentes, en los hermanos que participan de los grupos de oración y de esta espiritualidad, de esta corriente de gracia de la renovación carismática católica, se nota que hay un profundo amor a las Sagradas Escrituras, ¿no? Y esto, paréntesis, nuevamente vuelvo a abrir, es importante que al grupo de oración, es importante que en nuestra oración personal podamos tener esto, es decir, la Biblia, que podamos tener en nuestras manos, el libro de la Biblia, el libro de las Sagradas Escrituras. No basta con la Biblia que tenemos a veces en el celular, que puede ser muy práctica, yo también la tengo en el celular, puede ser muy práctica como para zafar, como para tenerla en un momento de urgencia o de necesidad y buscar ahí algún texto bíblico, algún libro, pero no es recomendable para la oración, sobre todo en el grupo de oración, porque ustedes se darán cuenta que muchas veces necesitamos buscar algún pasaje en especial
o hay determinada inspiración que el Señor nos regala de algún texto bíblico, o nosotros mismos, en nuestra oración personal, a veces nos damos cuenta que hemos leído tal libro y lo dejamos marcado en nuestra Biblia y necesitamos volver a leerlo. Entonces, es bueno que al grupo de oración y en nuestra oración personal podamos tener en nuestras manos la Biblia, ¿no? Cosa que podamos leerla, podamos trabajarla, podamos ir a ese encuentro con el Señor a través del texto de las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque incluso a veces hasta el celular nos distrae. Si estamos en el grupo de oración y sacamos el celular para leer la lectura del día o para leer el texto bíblico que el coordinador o el que va a guiar la oración ese día nos dice que podamos buscar, ya el hecho de sacar el celular o de activarlo, de buscar el texto bíblico, ya eso mismo nos distrae, ¿no? Seamos sinceros, y la verdad que muchas veces nos distrae y hasta nos tienta, hablando de las tentaciones, Mimi, el encuentro anterior, de querer ver si no hay, qué mensaje entró, o por ahí ojeamos un poquito a ver si entró algún WhatsApp o si se actualizó determinada aplicación, no sé. Entonces, para evitar eso incluso y podamos tener esa apertura al Señor, es recomendable que en todo caso podamos tener más bien el texto de la Sagrada Escritura. Continúa diciendo el documento de Malinas. En las reuniones de oración se lee y saborea la Sagrada Escritura como un acto de oración. Miren qué lindo esto. Se lee y se saborea. No es un accesorio más la lectura de la palabra de Dios. No es un accesorio más para el creyente tener en sus manos la palabra de Dios. No es un amuleto. No es algo que para nosotros tenga que ser pesado, sino todo lo contrario. Dice que en aquel momento, en esos inicios de la renovación carismática, en las reuniones se lee y se saborea las Sagradas Escrituras como un acto de oración, en el espíritu de la lección divina tradicional, que eso es un poquito lo que voy a compartirle después. Este método, esta técnica de oración con la Sagrada Escritura, con la Biblia, que se llama lección divina, ¿no? Ahora vamos a entrar de lleno a este tema. Todo cristiano puede y debe acercarse a la Biblia con sencillez. Todo cristiano puede, no tenemos excusa, y debe, para aquel que se ha enamorado del Señor, para aquel que ha recibido este bautismo en el Espíritu Santo, esta gracia de que la conversión, de ser llamado por Dios, debe leer la palabra de Dios, debe encontrarse con el Señor a través de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Porque es el libro del pueblo de Dios. Siempre que permanezca dispuesto a dejarse iluminar por la interpretación que le ofrece la fe viviente de la Iglesia, no corre el peligro de caer en esa interpretación individual y en ese literalismo estrecho que definen el fundamentalismo, ¿no? Esto también es importante tenerlo presente, ¿no? ¿En qué espíritu leemos nosotros la Sagrada Escritura de Dios? En el espíritu de la Iglesia Católica, ¿no? Y eso nos va a evitar errores, eso nos va a evitar que nos desviemos, eso nos va a evitar que muchas veces hagamos nuestra propia interpretación de las Sagradas Escrituras, no porque no la podamos hacer. Para hacerla necesitamos justamente conocerla, conocer, qué sé yo, cómo se creó la Biblia, cómo se fue armando los distintos libros, los contextos en los cuales se fueron armando, la historia, la arqueología, es decir, la teología, es decir, hay un montón de elementos, de dimensiones que necesitamos conocer para que nosotros podamos ir haciendo también nuestra propia interpretación de la Sagrada Escritura. Pero mientras tanto, es muy bueno que podamos leerla en ese contexto, en lo que la Iglesia nos ofrece, en lo que la Iglesia ya nos explica, en lo que la Iglesia ya nos enseña, y con eso vamos a tener la certeza y la seguridad de que no nos vamos a equivocar, de que no nos vamos a desviar, ¿no? Si no corremos ese peligro de quedarnos en una interpretación individualista, lo que hoy dice, esta es mi verdad, ¿no? Hoy es muy común que hoy escuchemos sobre determinados temas, bueno, esta es mi verdad, esta es la tuya, y al final no se llega a ningún consenso, ¿no? No porque la verdad tenga que ser consenso, pero muchas veces necesitamos justamente esto de encuadrarnos y enmarcarnos, y en este caso nuestro encuadre, nuestro marco de referencia para interpretar la Sagrada Escritura nos lo va a dar la Iglesia como madre. Entonces, ahí no tenemos por qué temer, ¿no? Y evitar de esa manera el fundamentalismo que a veces se corre, e incluso otras corrientes religiosas por ahí tienen esto de tomar todo tal cual como está en la Biblia, ¿no? Y nosotros ya sabemos que
en el espíritu de la Iglesia Católica, nosotros no podemos tomarla de esa manera literal o tal cual como se expresa todo en la Biblia, ¿no? Es necesario conocer un poquito más los textos. Pasemos a la tercera diapositiva. En esto que estamos queriendo trabajar, que es la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios, en este crecimiento personal, de estos primeros pasos que venimos dando dentro de la renovación carismática, y el crecimiento en el grupo de oración, porque obviamente si yo voy creciendo en este vínculo con el Señor a través de la Biblia, también va a ir creciendo el grupo, y si la oración comunitaria está marcada, está encaminada, iluminada por la palabra de Dios, obviamente el crecimiento va a ser mayor, y por supuesto que la renovación carismática también se alimenta de esta gracia de crecer con la palabra de Dios. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum, que habla acerca de la revelación, es decir, cómo Dios se muestra, cómo Dios se revela, cómo Dios se manifestó al hombre, es muy interesante que podamos leerla también, habla de este tema de las Sagradas Escrituras de la Biblia, ¿no? A modo general, es un poquito lo que coloco ahí, ¿no? Se propone, esta Constitución de Verbum, se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión, cómo Dios se reveló y cómo se transmitió esa revelación. Y la Constitución, la Dei Verbum, nos va a decir que se va a dar básicamente de dos maneras, una tradición oral y una tradición escrita. La tradición escrita es esta, la Sagrada Escritura, la Biblia, ¿no? La tradición oral es todo aquello que no quedó contenido en el texto de la Sagrada Escritura, ¿no? Para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación. Creyendo espere y espere, ame, ¿no? Entonces, esperando, ame la salvación, ¿no? Entonces, les recomiendo fuertemente porque la Dei Verbum va a tratar justamente estas dos corrientes de la transmisión de la revelación de Dios. La tradición oral, la transmisión oral y la Sagrada Escritura. Entonces le va a dedicar muchos números a explicar la Sagrada Escritura, que es nuestro tema, entonces te la recomiendo fervientemente a que puedan leerla, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica, porque uno dice, bueno, no tengo el concilio. Hoy por hoy también, si buscamos en internet, está estos libros, entonces después los podemos buscar con tranquilidad. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 101 y 141, de una manera especial, en otros números también habla acerca de la Biblia, pero sobre todo en estos números, 101 a 141, habla de la Biblia, ¿no? Y lo que es importante ahí, a modo de síntesis, en todos esos números, podemos concluir que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, ¿no? La Sagrada Escritura, esto que está en nuestras manos, dice que es la palabra de Dios. En cuanto escrita, ¿se acuerdan de Verbum? ¿No? Transmisión escrita de la revelación. En cuanto escrita, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, que es el autor de la Sagrada Escritura, ¿no? Es aquel que inspiró la Sagrada Escritura, valiéndose de autores humanos, con su contexto, con su historia, con su formación, para escribir cada uno de los libros, ¿no? Finalmente, el catecismo termina cerrando con esta expresión que muchas veces solemos utilizar: desconocer la Biblia, desconocer la Sagrada Escritura y desconocer a Cristo. Sencillo, San Jerónimo lo entendió de esa manera y por eso fue un enamorado del Señor a través de la Sagrada Escritura, a través de la Biblia. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Podemos decirlo en clave positiva: quiero conocer a Jesús, entonces tengo que conocer la Sagrada Escritura, tengo que conocer la Biblia. Pasemos a la siguiente diapositiva, un poquito más cercano, nuestros obispos en el documento de Aparecida, a ver si lo podemos ver. Esta es una de las ediciones, documento de Aparecida. Nuestros obispos de América Latina y el Caribe han expresado en el número 249 lo siguiente: entre las muchas formas de acercarse a la Sagrada Escritura, hay una privilegiada a la que todos estamos invitados, la lección divina, o el ejercicio de la lectura orante de la Sagrada Escritura. Esta lectura orante, bien practicada, conduce al encuentro con Jesús Maestro. Miren qué lindo lo que viene a decir ahora, ¿no?
esta lectura, este ejercicio de la lección divina, que es lo que les voy a explicar ahora, conduce a ¿qué? Al encuentro con Jesús Maestro, al conocimiento del misterio Jesús Mesías, a la comunión con Jesús, Hijo de Dios, y al testimonio de Jesús, Señor del universo, ¿no? Fíjense cuánta riqueza, cuánta bendición, solamente por acercarnos, crecer y animar nuestra vida espiritual en la lectura de las Sagradas Escrituras y en ese encuentro con Jesús a través de la Biblia, ¿no? La lección divina con sus 4 momentos, que son la lectura, la meditación, la oración y la contemplación, es la lectura orante que favorece el encuentro personal con Jesucristo al modo de tantos personajes del Evangelio. Y coloca algunos ejemplos. Nicodemo y su ansia de vida eterna, la samaritana y su anhelo de culto verdadero, el ciego de nacimiento y su deseo de luz interior, Zaqueo y sus ganas de ser diferente. Podemos continuar y hasta colocar hasta nuestro propio ejemplo, nuestro propio nombre, Marcelo y su, cada cual puede completar con su nombre cuál es ese deseo, cuál es ese anhelo interior, que seguramente vamos a encontrar respuesta en Cristo a través de su palabra, a través de la Sagrada Escritura. Todos ellos, gracias a este encuentro, fueron iluminados y recreados porque se abrieron a la experiencia de la misericordia del Padre que se ofrece por su palabra de verdad y vida. No abrieron su corazón a algo del Mesías, sino al mismo Mesías, camino de crecimiento en la madurez conforme a su plenitud, proceso de discipulado, de comunión con los hermanos y de compromiso con la sociedad. Fíjense, entonces, esto es así muy a vuelo de pájaro, como se dice, ¿no? De una manera muy resumida, muy sencilla por el tiempo, pero fíjense cómo los distintos documentos de la Iglesia, los distintos y todos los documentos de la Renovación Carismática Católica hacen hincapié en la importancia del encuentro con Jesús a través de la Sagrada Escritura, a través de la Biblia, ¿no? ¿Dónde buscamos a Jesús? Bueno, uno de los lugares donde lo vamos a encontrar con certeza va a ser a través de la Biblia, a través de la Sagrada Escritura. Entonces no podemos desconectar nuestra vida de fe, nuestra vida de oración, nuestra vida de grupo de oración, nuestra vida dentro de esta corriente de gracia, desconectarnos de la palabra de Dios, ¿no? Si no, no vamos a crecer, si no, no vamos a poder dar estos pasos, estos primeros pasos. Y para aquellos que ya están hace tiempo en la renovación carismática, bueno, en la iglesia, no solamente en la renovación carismática, volver a reenamorarse, volver a encontrarse con Jesús a través de la Sagrada Escritura, ¿no? Pensemos que el Papa Francisco ha colocado el tercer domingo del tiempo ordinario como el domingo de la Sagrada Escritura, el domingo de la Biblia. Nosotros también tenemos el mes de septiembre como el mes de la Biblia, ¿no? Entonces, todo esto nos habla de lo importante que es, pero también, por otro lado, me parece que delata esta carencia que estamos teniendo los cristianos, los católicos, de este encuentro con Jesús a través de la Sagrada Escritura. Nos dedicamos a leer muchas otras cosas, sobre todo a través del celular, ¿no? A leer estados, a leer el Facebook, a leer determinadas propagandas, a leer no sé cuántas cuestiones van apareciendo por ahí en las redes sociales o nos llegan a nuestras manos y no le dedicamos tiempo a leer lo que nos va a traer la vida verdadera, la vida de la gracia, la vida del Señor, que es la Sagrada Escritura. Nadie dice que tenga que leerla en un momento completa. Basta con que pueda leer, aunque sea un versículo, una partecita de la Sagrada Escritura, de la Biblia, que ya mi corazón se va a transformar. Pasemos a la siguiente diapositiva y nos adentramos entonces a este tema de este método, esta técnica, ¿no? De la lección divina. Y como todo método, como toda técnica, como todo ejercicio, vieron que a veces escuchamos método, no sé, para ser feliz, métodos o técnicas para adelgazar. Es decir, hay que hacer pasos, hay que ser riguroso, hay que ser constante. Bueno, lo mismo con este ejercicio, con este método para orar, para encontrarse con Jesús a través de la palabra de Dios, ¿no? Que es la lección divina. Hay otros, sí, seguramente hay otros, pero en la tradición de la iglesia, en la vida espiritual de la iglesia, este es sumamente aconsejable, ¿no? Entonces, y recordemos que nuestros obispos de Aparecida nos lo proponían para que podamos encontrarnos fuertemente y hacer esa experiencia de conversión a Cristo el Señor, ¿no? Entonces,
La lección divina tiene 4 pasos, ¿no? Que son los que aparecen aquí en esta diapositiva, ¿no? El primer paso es la lectura, el segundo paso es la meditación, el tercer paso es la oración y el cuarto paso es la contemplación, acción, ¿no? Que ahí podemos en estas 2 palabritas resumirla en un solo paso, ¿no? Entonces es muy sencillo, hasta podemos usar los dedos de nuestra mano como para poder decir cuántos son los pasos, ¿no? Y como todo paso hay que darlo uno a la vez. Yo no puedo adelantar, decir, bueno, como no quiero hacer la lectura porque ya me sé el texto bíblico, voy a pasar al segundo, a la meditación, o ya eso lo medité en otro momento, entonces solamente rezo y ya está. No, para llegar a un objetivo, para llegar a un lugar, tengo que dar un paso a la vez. Entonces, obviamente esto va a necesitar de un tiempo considerable para que yo pueda asimilar este método, este ejercicio de las Sagradas Escrituras, de la lección divina en las Sagradas Escrituras, ¿no? De la oración a través de la Biblia, a través de la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces el primer paso es la lectura, el segundo la meditación, el tercero la oración y el cuarto la contemplación-acción. Pasemos a la siguiente diapositiva. Antes de estos 4 pasos, cada uno ya en su mente los va repitiendo, los va teniendo en cuenta, los va considerando. Es bueno que podamos tener estas 2 preparaciones, podemos decir, inmediatamente a la hora de orar con la palabra de Dios, ¿no? Y son 2 porque muy sintéticas, sencillas, pero necesarias y que nos van a ayudar a que realmente ese encuentro con la Sagrada Escritura, con la Biblia, con nuestra oración dé ese efecto, ¿no? Produzca fruto, que es una preparación práctica y una preparación espiritual, ¿no? Preparación práctica son todas aquellas cosas, aquellos elementos que yo necesito tener ordenados, necesito tener dispuestos para que no me interrumpan y sea más, no interrumpan mi momento de oración y sea más efectivo y produzca más fruto ese momento de oración. Y la preparación espiritual es la oración del Espíritu Santo. Algo muy chiquitito, muy cortito, muy breve acerca de cada una de estas preparaciones que necesitamos para hacer nuestro ejercicio de lección divina, preparación práctica y preparación espiritual. Pasemos a la siguiente diapositiva. Fíjense ahí, preparación práctica, 7 consejos para tener en cuenta, ¿no? A la hora de empezar con estos 4 pasos de la lección divina. Todavía no entramos propiamente al método de la lección divina, ¿no? Que eran esos 4 pasos, sino que lo que necesito, el marco, la preparación, ¿no? Entonces, el primero de los 7 consejos que es tener a mano la Biblia, no el celular, tener a mano el libro de las Sagradas Escrituras, mi Biblia. Porque si yo me voy a sentar a orar y no tengo la Biblia, ¿y cómo voy a orar sin la Biblia? ¿Cómo voy a hacer la lección divina, que es un ejercicio de oración con la Sagrada Escritura, si no tengo la Biblia? ¿No? O me senté, comencé y uy, no, me lo olvidé, quedó en la mesa de luz, quedó en el comedor o en el bolso, no sé. No, antes de sentarme lo primero que tengo que tener en mi espacio de oración, en mi lugar de oración, es mi Biblia en la mano. Disponer de un tiempo, no sé qué decirles aquí en un tiempo considerable, por lo menos cada uno después va viendo y va regulando su tiempo, su disponibilidad, pero un tiempo mínimo me parece considerable, mínimo, sus 40 minutos, pensando que podemos darle 10 minutos a cada uno de los pasos, y sabemos que son 4, ¿no? Entonces, como para poder meditar al menos 10 minutos cada uno de los pasos y hacer el ejercicio de cada uno de estos 4 pasos, por lo menos sus 40 minutos como mínimo. Y bueno, si podemos obviamente dedicarnos un poco más, siempre va a ser mayor la riqueza y la gracia que nos va a conceder el Espíritu Santo. Buscar un espacio adecuado, ¿no? Si bien Dios está en todas partes, como siempre decimos, es bueno ese espacio de oración, ese lugar, generar el ambiente, ¿no? Colocar una velita, tener una imagen, un espacio que sea de silencio, ¿no? Para que Dios pueda hablarme y yo pueda estar más dispuesto a escucharlo en ese silencio. Entonces es importante armar el espacio para encontrarme con la palabra de Dios. Paréntesis, ¿no? Esto que estoy diciendo para la oración personal, para cada uno, como decía al inicio, es también válido para la oración grupal, ¿no? Cuando nosotros tenemos nuestras reuniones de grupo, de oración,
también todos estos consejos, esta preparación práctica tiene que estar a la hora de encontrarnos con la palabra de Dios, ¿no? Crear un ambiente de silencio, adoptar una actitud de fe, porque no, este método de la lección divina no es para estudiar, no es para hacer algún tipo de método que me dé más conocimiento acerca de la Sagrada Escritura, no es para eso. Va a darse esa situación también, esa realidad, pero en primer lugar es para orar, en primer lugar es para encontrarme con el Señor, para fortalecerme, para llenarme, para salir distinto, transformado de ese encuentro con el Señor a través de la Biblia, a través de la Sagrada Escritura, con este método. Concentración, por eso yo le dedico este tiempo para que podamos no distraernos, estar pendiente de otras cosas, levantarme, ir para un lado, para el otro, no, estar lo más concentrado posible. Y elegir el texto bíblico, ¿no? Es decir, puede ser algún libro, algún pasaje, la lectura del día, que me va a preparar después para ir al grupo de oración, ¿no? Eso ya tiene que estar elegido de antemano, ¿no? Para que ganemos tiempo y por otro lado podamos quedarnos con lo principal de este método, ¿no? Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, que es la preparación espiritual. Todo lo anterior era preparación práctica, ¿no? Lo que no me puede faltar, ¿no? Esos elementos para que el método sea más eficaz. Y la preparación espiritual es la oración al Espíritu Santo, la invocación al Espíritu Santo. Nosotros en la renovación carismática somos muy de pedir mucho al Espíritu Santo, porque sabemos de nuestra relación, de nuestro vínculo con el Espíritu Santo. Entonces, para este método no podemos dejar de invocar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por lo que hemos leído antes, porque es Él el que inspiró la Sagrada Escritura. Entonces, aquel que la inspiró, aquel que es el autor divino de la Sagrada Escritura, de la Biblia, es el que mejor me va a dar la luz, la gracia de entenderla, de profundizarla, de asimilarla, de vivirla. Entonces, le pido al autor que me vaya revelando qué es lo que quiso quedar por escrito en el texto de la Sagrada Escritura. Y lo puedo hacer a través de un canto, ¿no? Si aquellos que cantan, que tocan la guitarra, hagan una oración al Espíritu Santo antes de comenzar esta técnica, este método de la lección divina, esta oración con la palabra de Dios. Poner música de fondo, algún canto adecuado está al Espíritu Santo que me lleve después a esa oración con la palabra, ¿no? O rezar alguna oración escrita, hay muchas oraciones que ya están escritas, por supuesto que la oración es espontánea, ¿no? Pero si por ahí no me sale esa oración, bueno, poder leer una oración que ya otros haya compuesto para invocar al Espíritu Santo, ¿no? Ahora sí, adentrémonos entonces a estos 4 pasos de la lección divina. Pasemos a la diapositiva siguiente, que nos va a ir mostrando en las que vienen los 4 momentos, ¿no? Los 4 pasos. Entonces, el primer paso de la lección divina, ¿cuál es? La lectura, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero es como obvio. Y a veces lo obvio, justamente, lo obviamos, lo salteamos. Y no se trata de eso, ¿no? El primer paso, ¿cómo me doy cuenta yo de que lo hice bien? Porque yo tengo que saber responder esa pregunta que aparece ahí, ¿no? ¿Qué dice el texto? ¿No? Yo voy a elegir un texto bíblico y yo tengo que saber, al terminar este paso, responder qué dice el texto. Para este primer paso, ¿qué es lo que necesito? Básicamente, apertura de corazón, paciencia, no ir rápido. No se trata simplemente de leer el texto o pasar la mirada sobre lo que está escrito, sino que muchas veces, y hasta es aconsejable, hay que releer varias veces el texto. No sé, mínimo 3 veces, ¿no? Algunas más también, cosa que yo pueda asimilar el texto y pueda responder eso, qué dice el texto, ¿no? Como tratar de reconstruir mentalmente el texto bíblico, ¿no? Sin obviar u omitir palabras, personajes, situaciones. Yo tengo que saber responder en orden qué es lo que dice el texto. Es como una película, cuando uno
no vio una película y le preguntan, bueno, ¿qué tal está la película? ¿Cómo es la película? ¿De qué trata la película? Uno trata de reconstruir la película de una manera ordenada para que el otro la pueda entender. Bueno, yo me voy a dar cuenta que este paso lo hice bien si soy capaz de responder a esta pregunta. ¿Qué dice el texto? Por eso esto de leer varias veces el texto, de no irse por las ramas a la hora de querer compartirlo, sobre todo si es una reunión grupal, para ver qué es lo que dice el texto, no entrar a divagar o agregarle cosas, no, simplemente lo que está escrito, ¿no? Y no imponer mis ideas, ¿no? Para eso, para esta lectura, ya no tengo que tratar en esa invocación del Espíritu Santo de pedirle esa novedad de encontrarme con el texto bíblico, porque muchas veces decimos, no sé, si por ejemplo vamos a leer el texto de la pasión de Jesús y decimos, pero ya todos sabemos, ¿no? Que Jesús murió en la cruz, se llevó a la cruz, murió en la cruz, es decir, uno ya más o menos tiene una idea de lo que dice el texto. Y dice, pero qué aburrido, o no me gusta, o otra vez lo mismo. No, tratar de no imponer mis ideas, los preconceptos, los prejuicios, sino dejarme realmente sorprender por lo que el Señor me va a revelar en su palabra, porque Él hace nuevas todas las cosas justamente, ¿no? Bueno, primer paso entonces, la lectura. ¿Cómo me doy cuenta que lo estoy haciendo bien? ¿O qué debería responder a ese primer paso? Esta pregunta, ¿qué dice el texto? Pasemos a la segunda diapositiva, que sería el segundo paso de esta técnica de la lección divina, es decir, de la oración eh, con la palabra de Dios, con la Biblia. El segundo paso es la meditación. El primer paso era leer, ¿no? Leer el texto, la lectura. Y tenía que responder la pregunta, ¿qué dice el texto? Segundo paso es meditación, es meditar el texto bíblico, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta que lo estoy haciendo bien? Porque tengo que saber responder esta pregunta, ¿qué me dice el texto? ¿No? Antes era ¿qué dice el texto? Ahora es ¿qué me dice? O ¿qué nos dice si es una meditación grupal, ¿no? ¿Qué nos dice el texto? Ya me involucro, ya no soy solamente un espectador que ve una escena, que ve un texto bíblico, que ve una obra de teatro, sino que soy parte. Bueno, esto me interpela, esto me está diciendo algo, ¿qué me dice a mí, no? Entonces, por eso, estos consejos, ¿no? Para este segundo paso, que es la meditación, ¿no? El silencio interior va a ser importante, dejar resonar los verbos a la hora de leer un texto bíblico va a ser importante, por eso es aconsejable y necesario que yo tenga el texto bíblico, que pueda escribir, que pueda subrayar el texto bíblico, hacer alguna anotación, que puedo hacerla tranquilamente al costado, en los márgenes o en mi cuaderno, ¿no? Que es importante también tener un cuaderno, una pequeña libreta donde yo pueda hacer mis anotaciones, y bueno, esto de dejar resonar los verbos, de señalarlos, a ver con qué fuerza me interpela, ¿no? Ubicarnos en los personajes, ¿no? Ya, como decía recién, no es solamente que estoy viendo una escena, sino que soy parte de esa escena, me identifico, me involucro con alguno de los personajes de ese texto bíblico que estoy leyendo. Conversar con el Señor en esa oración profunda, silenciosa, en esa meditación, conversar con el Señor a partir de lo que acabo de leer, prestar atención a lo que va resonando en mi interior, ¿no? Hay cosas que, como es palabra de Dios, va calando, va llegando al corazón y va a generar seguramente muchos sentimientos, ¿no? Sentimiento de gozo, de alegría, muchas veces de llanto, de pecado, de gracia. Bueno, prestarle atención a todo eso que se va generando ahí adentro en mi corazón, en mi alma, ¿no? Relacionar el texto con experiencias de cada uno, ¿no? Muchas veces uno se siente identificado porque, esto me pasó a mí, ¿no? O esto pasó en mi familia, esto pasó en mi grupo. Bueno, dejar también que esas experiencias que nos ha tocado vivir, que muchas veces se ven confrontadas con ese pasaje bíblico, bueno, a ver qué relación tiene, qué es lo que el Señor me está diciendo, qué nueva luz recibo de esa situación, ¿no? Este, Pasemos al tercer paso entonces. Primero era la lectura, segundo la meditación, y ahora tenemos el tercero que es la oración, ¿no?
Y básicamente aquí tengo que saber responder esto. ¿Qué respondo al Señor? ¿No? ¿Qué respondo al Señor? A través de la oración, ¿no? Aquí dejarme llevar por el Espíritu Santo va a ser importante, ¿no? Todo aquello que se va suscitando en mi corazón, todo aquello que voy sintiendo, ¿no? Despojarme en el Señor, esto de sacar todas esas ideas armadas, esos prejuicios, esos preconceptos, ¿eh? Tener confianza en Él, en el Señor, en aquello que voy experimentando en este encuentro con Él, en su palabra, hablar con Dios, ¿no? También de manera vocal, ¿por qué no? No solamente tiene que ser un ejercicio mental, sino estoy en la intimidad de la oración, poder hablar con Él como hablo con un amigo, conversarle a partir de aquello que ha resonado, que va suscitando el texto bíblico, colocar mis propias palabras, ¿no? Escribir, eso me va a ayudar mucho, aquello que estoy reflexionando, que estoy meditando, que lo pueda escribir, armar una oración, escribir esa oración, leerla después en voz alta, o si estoy en casa, después poder leerla en la parroquia, delante del Santísimo, en algún otro momento de oración. Bueno, cada uno irá viendo cuándo puede expresarse también en la oración, ¿no? Pero bueno, en el momento que estoy haciendo estos pasos, como decía, en orden, cada uno a la vez, eh, que pueda decir esta oración va a ser importante, ¿no? Adoptar una postura corporal, eso también nos ayuda, ¿no? Siempre va a ser una postura de oración. Hay posturas que suscitan muchas veces el arrepentimiento, ¿no? Por ahí ponerse de rodillas, eh, oraciones que generan apertura de corazón. Nosotros comúnmente somos a veces de rezar con las manos abiertas, ¿no? Como esto de querer recibir toda la gracia de Dios y por otro lado de abandonarnos en Dios. La postura corporal sin duda dice mucho y es importante que en este paso yo pueda adoptar alguna postura de oración delante del Señor, ¿no? Ayudarme con algún salmo, con algún canto. Muchas veces el texto bíblico inspira algún salmo que yo pueda buscarlo, por eso es importante la Biblia nuevamente para buscar ese salmo o algún canto, aquellos especialmente que por ahí cantan, con determinado texto bíblico, dice, este canto habla de este texto bíblico y tal vez me sirve para poder orar. Bien, repasemos. Primer paso, lectura. Segundo paso, meditación. Tercer paso, la oración. Y pasamos al cuarto y último paso, que era ¿cuál? A ver si alguno se acuerda. Si alguno dijo contemplación y acción, es correcto, ¿no? El cuarto paso es la contemplación-acción, ¿no? Que son dos momentos, de verdad, porque alguno puede colocar en un quinto paso, pero los dos momentos van muy unidos y se necesita y uno alimenta al otro, ¿no? Por eso lo identificamos con un cuarto paso y el último de la lección divina, ¿no? Y aquí tengo que saber responder esto, ¿qué es lo que me muestra el Señor que debo hacer, ¿no? En esa contemplación Dios va a mostrar, Dios va a hablar, Dios se va a manifestar a través de su palabra, pero no es para que quede con algo de tipo emocional, diciendo solamente qué lindo esto, qué contento me puso, o qué fortalecido me siento, qué lleno me siento por este encuentro con la palabra, sino que es para actuar, ¿no? Es para que, sobre todo a través de mis decisiones, pueda crecer yo en mi vida familiar, en mi vida en la comunidad, en mi vida laboral, ¿no? Pueda crecer en la conversión, es decir, siempre este método, esta técnica de orar con la palabra de Dios me va a llevar a la acción concreta, ¿no? Por eso es tan buena poder hacerlo de forma grupal también, ¿no? En nuestro grupo de oración nosotros tenemos algún momento de meditación, tal vez no con la prolijidad de este orden, de este método, pero si nos damos cuenta que muchas veces están presentes, ¿no? Pero en definitiva, el que podamos compartir la palabra de Dios, el que podamos discernir la palabra de Dios en el grupo no es solamente para quedarnos con qué lindo que estuvo, sino todo lo contrario, es que esto que estuvo lindo lo tengo que vivir, esto que estuvo lindo lo tengo que poner por ejercicio. Entonces, por eso en este cuarto paso, no solamente quedarme con lo que el Señor me muestra, sino aquello que el Señor me mostró, yo lo tengo que llevar por acción. Entonces,
Para este cuarto paso va a ser importante estos consejos: contemplar la vida con la mirada de Dios, con su visión, ¿no? Una disposición para cambiar y hacer vida la palabra de Dios, ¿no? Obediencia al proyecto que Dios reveló. Esto es importante. Si Dios me está pidiendo a través de un texto bíblico, no sé, que vaya y me reconcilie con un hermano, que vaya o que sea más humilde, que trate de crecer en alguna virtud, y bueno, tengo que tratar de ser lo más obediente a lo que Dios me está revelando, a lo que Dios me está pidiendo. Ya en el hecho mismo de adentrarnos a un texto bíblico, Dios ya me está hablando, Dios ya se está revelando, Dios ya me está diciendo algo, ¿no? Entonces, tengo que ser obediente a lo que Dios me está mostrando, a lo que Dios me está diciendo. En definitiva, es la actitud del discípulo, del servidor, como María. Acordémonos, después de la revelación que Dios le hace a través del ángel Gabriel, del Evangelio de San Lucas, cómo termina ese episodio de la Anunciación. Hágase en mí según tu palabra, ¿no? María recibió esa revelación y fue obediente. Hágase en mí según tu palabra. Y la Virgen no se quedó cruzada de brazos. Nuestra madre no se quedó sentada en la comodidad de su casa. Se puso inmediatamente a servir, lo puso por acción, ¿no? Por eso es la actitud, esta obediencia del que es discípulo y servidor. Resumir la experiencia en una frase, ¿no? Al terminar con este cuarto paso, va a ser importante una frase, una palabra, un versículo, que yo pueda rezarla durante el día, que pueda repetirla, cosa que me sirva a modo de a modo de speech, cosa que pueda tenerlo permanentemente para que no me olvide, ¿no? Entonces va a ser importante poder acotarlo lo más posible en una frase, en este versículo, en una palabra, y que pueda, incluso a modo de jaculatoria, poder repetirlo, ¿no? Escribir un compromiso. Muchas veces cuando hacemos retiros espirituales o hay determinados ejercicios espirituales que me piden a veces escribir un compromiso. A partir de este momento me comprometo a, bueno, eso en esta técnica de la lección divina también me va a ayudar justamente para que pueda poner por acción todo aquello que el Señor me fue revelando y me fue mostrando, ¿no? Y no me olvide, ¿no? A veces, incluso en las alarmas del celular, ya que lo usamos tanto, poner, ¿no?, determinada cosa, ¿no? Reconciliarme con el hermano y que suene la alarma todos los días hasta que realmente pueda ponerlo por hecho, y cosa que ahí pueda cancelar la alarma, ¿no? Confesarme, crecer en esto, madurar lo otro, cortar de raíz esta situación, no sé, cada uno sabrá lo que el Señor le va a ir revelando en el texto bíblico. Entonces, ¿por qué no poner esa alarma como ese llamadito de atención, cosa que no quede de la nada y pase y quede en la nada justamente, ¿no? Y por supuesto, por encima de todo esto, estos 4 pasos, poder experimentar que Dios nos ama. Dios te ama. Seguramente fue lo primero que escuchó usted en el seminario de vida, como primer tema, y todo confluye ahí, en el amor de Dios, ¿no? Muy bien. En la siguiente diapositiva, entonces, tenemos el resumen, ¿no? Este cuadrito, que ustedes después lo van a tener, de la lección divina, cualquier cosa a través de Gustavo, del equipo coordinador, si hay dudas sobre este tema de la lección divina, que vuelvo a insistir, la idea es presentarlo muy por encima. Pueden hablar con sus servidores, con sus coordinadores, acerca de este método de la lección divina, de este vínculo con la palabra de Dios. Esto da para hablar mucho, es muy grande el tema, ¿no? Entonces es muy difícil poder acotarlo en tan poquito tiempo, pero por lo menos abrir el camino, animarnos a hacer este proceso y implementar este método, sobre todo porque iremos encontrando palabras y palabras de vida eterna, porque son las palabras de Dios, ¿no? Decía, cualquier cosa le pueden acercar las inquietudes a través de Gustavo, del equipo coordinador, de sus pastores, cosa que me las hacen llegar, y en algún otro momentito podemos generar otro espacio para seguir profundizando este tema de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, entonces en el cuadro tenemos el resumen, los 4 pasos, ¿no? Primer paso, la lectura; segundo paso, la meditación; tercer paso, la oración; cuarto paso, la contemplación, acción. En el primer paso vamos a tener que responder a esta pregunta: ¿qué dice el texto? No como si fuera un examen, sino de forma tal vez más bien mental, ¿no? Poder leer el texto, todo lo que les fui diciendo cuando expliqué este primer paso, ¿no?
Este primer paso me va a ayudar a comprender la palabra. Segundo paso, la meditación. Lo que tengo que responder ahí es qué me dice el texto, ¿no? Ahí ya me involucro, no soy un agente externo, sino que soy parte de lo que el Señor está mostrando y está revelando, ¿no? ¿Para qué? Para actualizar la palabra de Dios. En el grupo de oración muchas veces, cuando compartimos la palabra de Dios, y ustedes lo habrán escuchado, el coordinador, el servidor les dice, bueno, ¿qué te dice la palabra de Dios hoy? Hoy, ¿no? Así como estás hoy. Por eso en la meditación lo que hace es actualizar en el hoy, en tu hoy, en el hoy del grupo, en el hoy de la historia, qué es lo que te dice la palabra de Dios, ¿no? Tercer paso es la oración, que le respondo al Señor a través de la oración, ¿no? A través de mi súplica, de mi acción de gracia, de mi intercesión, que le respondo a Dios entonces en esta oración, ¿no? ¿Y eso para qué? Para orar la palabra de Dios. Cuarto paso, la contemplación, la acción. Entonces, ¿qué me muestra el Señor? ¿Qué es lo que debo hacer? La acción concreta, ¿no? ¿Y eso para qué? Para practicar y vivir la palabra de Dios, para que no quede en algo solamente romántico o emocional, sino que pueda realmente actuar conforme a lo que Dios me fue mostrando, ¿no? Termino con esto, mis hermanos. Evangelii Gaudium, este documento, esta carta pastoral, la primera carta pastoral de nuestro Papa Francisco, nuestro actual Papa, en el número 174 habla acerca de la palabra de Dios y dice lo siguiente: toda la evangelización está fundada sobre la palabra de Dios, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuente de evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra. La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. La palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. El estudio de las Sagradas Escrituras, por eso decía, es importante esto que podamos estudiar, que podamos aprovechar los cursos, cuando nos enteramos que hay cursos sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, hoy por internet hay mucho, o sino simplemente leer las introducciones, las distintas explicaciones que tenemos ya en nuestra Biblia, nos hace mucho bien y nos ayuda a profundizar el conocimiento en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Entonces dice el Papa acá, el estudio de la Sagrada Escritura debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. La evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios y esto exige a la diócesis, parroquias, a nuestro grupo de oración, podemos agregar nosotros, y a todas las agrupaciones católicas, proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante, lo que acabamos de decir, el método de la Lección Divina, su lectura orante personal y comunitaria. Nosotros no buscamos a tientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, porque realmente Dios ha hablado. Ya no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado. Acojamos este sublime tesoro de la palabra revelada, es decir, la Biblia. Bueno, mis hermanos, espero haber sido claro, espero que realmente les sirva. Después los pastores les van a hacer llegar estas diapositivas, las pueden compartir, compártanlas en el grupo, compártanlas entre ustedes, no hay ningún problema, que de eso se trata, de compartir aquello que vamos estudiando, de aquello que vamos profundizando, sobre todo para que todos podamos beneficiarnos y ayudar a otros, ¿no? Entonces, espero que realmente haya sido de provecho. Si quiere, no sé si retomamos ahí con Gustamos, hacemos una pequeña canción, una oración y les dejo la bendición para ya terminar y no extendernos más. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú.
bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu amor por mí es grande. Tu amor por mí es grande. Tu amor por mí incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu amor por mí. Padre bueno, nosotros ahora te damos gracias por habernos encontrado. Nosotros te damos gracias y te alabamos y bendecimos, porque tu fidelidad y tu amor es grande y se manifiesta y quedó reflejado en las Sagradas Escrituras. Como decía el Papa Francisco, para nosotros no sos un Dios lejano, desconocido o mudo, sino todo lo contrario, cercano, presente, que se ha revelado y nos ha hablado al corazón y nos sigue hablando al corazón. Nosotros te alabamos y te bendecimos por esta palabra que nos has dirigido. Te alabamos y te bendecimos porque en cada momento que vamos a acercarnos a tu voluntad, a tu querer sobre nosotros, sobre nuestro grupo, sobre nuestra iglesia, sobre nuestras inquietudes, sobre aquello que nos preocupa, vamos a recibir tu palabra, que muchas veces va a ser palabra de fuerza, palabra de consejo, palabras de consuelo, palabras también de conversión, pero siempre va a ser tu palabra, que nos va a traer vida y vida en abundancia. Pedro, cuando se sentía desconcertado porque venía diciendo Jesús, preguntó al Señor, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Por eso nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, porque seguiremos viendo tu obra, seguiremos viendo tu acción en nuestra vida, en nuestro grupo, en nuestra renovación carismática, en nuestra iglesia. Madre Santa, Madre del Cielo, que fuiste capaz de decirle a Dios con toda humildad, con toda sinceridad y con profundidad, hágase en mí según tu palabra. Nosotros también queremos tomar tus palabras, queremos tomar tus labios y decirle a Dios también, decirle a Papá Dios también, hágase en mí según tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Bendito sea, Señor. Y que Dios Todopoderoso, a todos ustedes, especialmente a aquellos que están dando estos primeros pasos, les conceda su amor, su paz, su gracia, su misericordia y su bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre Marcelo, por esta enseñanza. Seguramente muchos testimonios tendremos después en los comentarios de esta hermosa enseñanza. Recuerden a todos los que nos están mirando que esta enseñanza se vuelve a repetir, si quieren, en nuestro canal de YouTube, que es RCC Diócesis de Río Gallegos. Y el material que el Padre Marcelo estuvo mostrando en las diapositivas, nosotros lo vamos a hacer llegar por medio de los pastores. Si hay personas que no están incluidas en los grupos de nuestra diócesis, nos escriben por privado en esta página de la Renovación Carismática y nosotros le damos el material. Pero es importante que ustedes charlen con sus servidores de grupo de oración, los que somos de esta diócesis, y los que están desde otras diócesis, bueno, bienvenidos, y saben que todos los viernes
desde la semana que viene, no, la otra, de julio, martes y viernes siempre tenemos esta enseñanza. Recuerden también que en la noche también tenemos noche de oración de sanación a las 23 horas y en las mañanas a las 10 de la mañana grupo de oración de alabanza. Así que todo esto para seguir creciendo y dando pasos firmes en la fe. Así que bueno, Padre Marcelo, muchas gracias y nos despedimos cantando a la Virgen, ¿sí? Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador, porque Él miró mi humildad, todo el mundo me aclamará. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Al humilde Dios levantará, al soberbio lo derribará, al hambriento le dará su paz y a los ricos los despedirá. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Gloria a Dios, gloria a Dios.